Lectura del libro de la sabiduría. He aquí el gran sacerdote que ha agradado a Dios en los días de su vida, y fue hallado justo, y en el tiempo de la ira vino a ser instrumento de reconciliación. No tuvo semejante en la observancia de la ley del Altísimo. Por eso juró el Señor darle gloria en su descendencia. Le dio la bendición de todas las naciones y confirmó su pacto sobre su cabeza. Reconcilióle con sus bendiciones, conservó para él su misericordia y encontró gracia ante los ojos del Señor. Glorificóle en presencia de los reyes y le dio la corona de la gloria. Asentó con él un pacto eterno y diole el sacerdocio de la nación y le llenó de felicidad y gloria. A él fue concedido el ejercer las funciones del sacerdocio y cantar alabanzas en su nombre y ofrecerle incienso digno en olor de suavidad. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: un hombre yéndose a lejanas tierras, convocó sus bienes, dando a unos 5 talentos, a otro 2, y uno solo a otro, a cada uno según su capacidad, y marchóse inmediatamente. El que había recibido 5 talentos fue negociando con ellos y ganó otros 5 más. De la misma suerte, aquel que había recibido 2 ganó otros 2, mas el que recibió 1 fue y hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo, volvió el amo de dichos criados y llamólos a cuentas. Llegando el que había recibido 5 talentos, presentóle otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me has entregado. He aquí otros 5 más que he ganado con ellos. Díjole su amo: muy bien, siervo bueno, siervo diligente y leal, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Ven a tomar parte en el gozo de tu Señor. Llegóse después el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me diste, aquí te traigo otros 2 que he granjeado con ellos. Díjole su amo: muy bien, siervo bueno y fiel, pues has sido fiel en pocas cosas, yo te confiaré muchas más. Ven a participar del gozo de tu Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hablamos durante todo este tiempo de la vida de oración que un católico tiene obligación de seguir, sobre todo la oración mental, que es algo muy importante y que vamos a seguir tratando durante estos días. Necesitamos aprender a orar y bien, pues la oración, una vez que la oración es el diálogo del alma con Dios. Por medio de la oración practicamos con Dios. Y dice nuestro Señor en varios evangelios pasados, ¿no? Hasta el momento ustedes no han pedido, no han rezado.
no han pedido al Padre en mi nombre. Entonces, uno de los medios más eficaces es la oración mental. ¿Y qué cosa es entonces la oración mental? Vimos que hay la oración vocal y también la oración mental. La oración mental de que aquí hablamos es obra de las tres potencias interiores del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Son las tres potencias del alma. Hay que memorizar estas cosas, entender y comprender. Que en nuestra alma hay tres potencias: memoria, entendimiento, voluntad. Ejercitando con el divino favor sus actos cerca de los misterios y verdades que enseña nuestra Santa Fe Católica, y hablando dentro de nosotros mismos con Dios nuestro Señor, tratando familiarmente con Él, pidiéndole sus dones y negociando todo lo necesario para nuestra salvación y perfección, de suerte que la sustancia de la oración mental consiste principalmente en estas cuatro cosas. Entonces, ahora vamos a ver la sustancia de la oración mental. La primera es con la memoria, acordarse de Dios nuestro Señor, con quien se ha de hablar y negociar, y acordarse también del misterio que se ha de meditar, pasando brevemente por la memoria con claridad y distinción lo que ha de ser materia de la meditación, de la manera que la fe lo enseña, y repartido por sus puntos en la forma que después pondremos. Y porque esta memoria o recordación no sea seca, es bien juntar con ella actos de fe, creyendo con la mayor viveza que pudiéramos las verdades de aquel misterio, porque Dios, que es suma verdad, las ha revelado, haciendo de la fe escalón para subir al perfecto conocimiento. Porque, como dice el profeta Isaías, si no creyeredes, no entenderéis. Por ejemplo, los misterios del rosario. Entonces, saber, conocer de memoria, tenerlos en la memoria estos misterios, y ahí vamos meditando en cada uno de ellos. Esto es la oración mental. O algo de la vida de Cristo, su infancia, su nacimiento, su pasión y muerte, su resurrección o ascensión al cielo, y ahí vamos meditando y rezando. Y juntando, ¿no?, con nuestra oración mental actos de fe. La segunda cosa entonces es con el entendimiento hacer discursos y consideraciones varias acerca de aquel misterio, inquiriendo y buscando las verdades que están encerradas dentro de él, con todas las causas, propiedades, efectos y circunstancias que tiene, ponderándolas muy en particular, de suerte que el entendimiento forme un concepto verdadero. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en la columna, su flagelación, los golpes, los azotes que lo escupían, todo eso hace parte de la meditación y del entendimiento que vamos ahí, ¿no?, haciendo. Y el entendimiento forme un concepto verdadero, propio y entero de la cosa que medita,
y quede convencido y persuadido a recibir y abrazar aquellas verdades que ha meditado, para proponerlas a la voluntad y moverla con ellas a ejercitar sus actos. La tercera es, con la voluntad libre, sacar varios afectos o actos virtuosos, conformes a lo que el entendimiento ha meditado. Unos en orden a sí mismo y otros en orden a Dios nuestro Señor, como son aborrecimiento propio, dolor de pecados, confusión de su miseria, amor de Dios, confianza en su misericordia, alabanzas de Dios, hacimiento de gracias por los beneficios recibidos, deseos de alcanzar las verdaderas virtudes, propósitos eficaces de hacer buenas obras y de mudar o mejorar la vida, resignación en la divina voluntad, ofrecimiento de hacer y padecer cuanto Dios ordenare y dispusiere, y otros semejantes, a los cuales llamamos afectos, porque se han de hacer con afición y gusto de la voluntad, movida por lo que le ha mostrado el entendimiento. En estos consiste lo que llamamos substancial devoción, de la cual hace la paz y alegría espiritual del alma. Y a ellos, como dice Santo Tomás, se ordena principalmente la meditación y contemplación, y los demás actos del entendimiento que se ejercitan en la oración mental. Por lo cual dijo de ella San Juan Damasceno, que es una subida de nuestro espíritu a Dios, juntándonos con Él por actual conocimiento y amor. Las carmelitas en sus monasterios hacen 2 horas de oración mental por la mañana y 2 horas de oración mental en la tarde. Al todo 4 horas de oración mental. Creo que los cartujos más los ermitas, las comunidades de estricta observancia o las órdenes contemplativas pasan muchísimas horas meditando en estos misterios, ¿no?, de nuestra fe. Y dice Santa Teresa que es el camino para la unión con Dios. Normalmente los que están más unidos a Dios pasan más horas ahí entregados a la oración mental. Los que no saben hacer oración mental difícilmente van a llegar a este grado de perfección y de unión con Dios. Por esto que las órdenes contemplativas, los monjes, las monjas, los ermitaños, son de los religiosos, es la vida más perfecta de unión con Dios, porque están ahí horas, pasan prácticamente toda su vida, ¿no?, en esta contemplación del divino. Ya no, nosotros prácticamente que tenemos más trabajo, ¿no?, o la gente peor todavía, que tiene que trabajar, que está en el mundo hablando con la gente, practicando, o entregues ahí a trabajos, no tiene tiempo para estar con Dios en la oración. Entonces, todavía más difícil para la gente común, ¿no?, recibir esas gracias. Estas peticiones y coloquios se han de enderezar unas veces al Padre Eterno, otras a su Hijo unigénito Jesucristo, otras al Espíritu Santo y otras a toda la Santísima Trinidad, alegándoles títulos y razones que les muevan a concedernos lo que les pedimos.
Estos títulos se pueden tomar de tres partes. Unos de parte de Dios, en cuanto Dios es a saber, pidiéndole algo por su bondad, por el amor que nos tiene, por el deseo que tiene de nuestro bien, porque nos manda que le pidamos, por la gloria de su santo nombre, para que sea alabado de todas sus criaturas. Y finalmente se puede hacer una como letanía de sus perfecciones y atributos, diciéndole: concédeme, Señor, lo que te pido por ti mismo, por tu caridad, por tu misericordia, por tu liberalidad, por tu inmensidad y eternidad. Y así vamos. Después, otros títulos. Hay de parte de Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios y hombre, es a saber, por su encarnación y nacimiento, por su circuncisión y presentación al templo, por su huida de Egipto, por sus ayunos, por su hambre, frío y desnudez, y por todos los trabajos de su predicación. Otros sí, por los dolores, ignominias y tormentos de su pasión y muerte, alegando el sudor de sangre, la prisión, los azotes, espinas, clavos, hiel y vinagre, con los demás, unas veces hablando con el Padre Eterno, suplicándole me oiga por el amor que tiene a su Hijo y por los servicios que le hizo y trabajos que por su amor padeció. Otras veces hablando con el mismo Hijo de Dios, alegándole el amor que nos tuvo y el oficio que tiene de redentor y abogado y lo mucho que le costamos. Otras veces hablando con el Espíritu Santo, pidiéndole lo mismo por el amor que tiene a Jesucristo nuestro Señor y por sus merecimientos. Y aquí también podemos hacer otra letanía de las virtudes del Redentor, alegando su humildad de corazón, su pobreza de espíritu, su mansedumbre, su obediencia, su paciencia, su misericordia y caridad con los demás. Otros títulos hay de parte de nuestra necesidad y miseria, alegando delante de nuestro Señor, como David, que hemos sido concebidos en pecado, que tenemos terribles pasiones, fuertes enemigos, gravísimas ocasiones y peligros, y que nada podemos sin Él, que somos criaturas suyas, hechas a su imagen y semejanza, y por esta causa el demonio nos persigue para destruirnos, y así que a Él toca el ampararnos. Y en conclusión podemos hacer otro catálogo de nuestros pecados y miserias, contándolas delante de Dios y exagerándolas mucho con dolor de nuestro corazón, porque cuanto más las exageremos, tanto más provocaremos la misericordia de Dios a que las remedie. Demás de esto, en algún caso pueden los varones perfectos alegar con humildad los servicios pasados, a imitación del santo rey Ezequías, que pedía a Dios prorrogación de la vida, alegándole que había andado delante de él con perfecto corazón. Y lo mismo hizo Cristo nuestro Señor cuando oró a su Padre, acabado el sermón de la cena, como en su lugar veremos. Estos tres géneros de títulos
se pueden mezclar unos con otros, al modo que decía David: por tu nombre, Señor, perdonarás mi pecado, porque es grande. Estas y otras razones semejantes se han de alegar en la oración, más para mover nuestro corazón a que pida con fervor, devoción y confianza, que para mover a Dios a que nos oiga, porque mucho más desea nuestro Señor oírnos y darnos el Espíritu bueno que le pedimos, que nosotros recibirle. Pues, como dice San Agustín, no mandara a Dios que le pidiéramos si no quisiera y deseara darnos lo que le pedimos. Y pidiéndole al modo dicho, cumplimos todo lo que nos manda el apóstol cuando dice que nuestras peticiones se presentan delante de Dios, no a solas, sino acompañadas con 3 maravillosos actos que conviene saber: con oración, que levante nuestro espíritu y sus efectos a la presencia de Dios; con obsecración, que alegue títulos para ser oídos; y con hacimiento de gracias por las mercedes recibidas, que nos disponga para recibir las que de nuevo le pedimos. Entonces, oración, obsecración, hacimiento de gracias. 3 cosas. Estas son las cosas principales que abraza la oración mental, cuyo orden declaró San Agustín diciendo: la meditación frecuente engendra ciencia y conocimiento de sí mismo y de Dios. Y la ciencia engendra actos de compunción por nuestros pecados y miserias. Y la compunción despierta afectos de devoción con Dios por sus grandezas y misericordias. Y la devoción perfecciona la oración, haciendo que nuestro espíritu se junte amorosamente con Dios y le pida las cosas decentes con el modo que conviene. Resta que declaremos el modo como se ha de hacer cada cosa de estas, comenzando por lo que es más propio y esencial de la oración. Entonces, después vamos a ver cómo se ha de hablar con Dios en la oración mental. Entonces, a principio es una explicación general de cómo debemos orar, dirigir nuestra oración, nuestras peticiones, ¿no?, hacia Dios, y cómo hacer un poco nuestra oración mental. Y vamos a seguir después con otras prácticas para nos ayudar, porque, como dice, es muy importante saber orar, saber pedir a Dios, saber dialogar, saber practicar cómo acercarse más de Dios nuestro Señor, para conseguir, ¿no?, de Él las gracias necesarias para nuestra santificación y perfección. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.